Hello, Gia. Good evening. How are you? Kelvin, Moises, Michael, Carmen. Good evening. How are you? How are you doing? Hi, Carmen. It's a pleasure. Okay, we're about to start a class. Vamos por empezar la clase. Today we're going to talk about conditionals. Okay, vamos a ver los condicionales en inglés. Hello, Andrea. Good evening. How are you doing? How's everything? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre condicionales. Muy bien, tengo un problemita de conexión. Ya, todo bien. ¿Me escuchan? Hi, Joanna. Good evening. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los condicionales en inglés. ¿Listo, muchachas? ¿Listo, muchachos? Así que bueno, vamos a arrancar sobre el tema. Vamos a esperar a que lleguen todos los estudiantes y bueno. Muy bien. Hello, Marcy. Good evening. How are you doing? Bueno, vamos a hablar sobre los condicionales. Voy a organizar, o bueno, tengo organizada la clase de una forma bastante breve, ¿no? Como para que nos rindan en esta clase los cuatro temas, porque entonces vamos a hablar de cuatro temas diferentes, que es el zero conditional, first, second, and third condition. So let's wait just a minute and we start, okay? Good evening, Marcy. How are you doing? So we have zero conditional. So we're going to talk about them. What do we use them for? ¿Para qué los utilizamos? And when do we use them? ¿Cuándo los utilizamos? ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a, bueno, ya tenemos 50 personas. Yo creo que ya podríamos iniciar, muchachos. Entonces, vamos a hablar sobre los condicionales. ¿Ok? Tenemos cuatro tipos diferentes de condicionales en inglés. Entonces, vamos a arrancar con el primerito que es el condicional cero. ¿Cuándo utilizamos el condicional cero? ¿Para qué utilizamos el condicional cero? Y pues, ¿cómo en este caso, no? ¿Qué modo del verbo es ese? Bueno, no vamos a hablar de modos de verbo, sino vamos a hablar de condiciones. ¿Listo? Entonces, recuerden que en general los condicionales. Hello, my friend. How are you doing, Alex? Recuerden, muchachos, que en general todos los cuatro condicionales se utilizan, pues como su nombre lo indican, hablar a través de condiciones. Las cuatro condiciones funcionan de manera distinta, así que vamos a ver, ¿ok? En este caso, ¿para qué nos sirve el condicional cero? En este caso yo siempre lo digo, es como cuando le hablamos a los niños. I'm great, my friend, I'm great, I'm doing good. Como cuando hablamos a los niños, ¿no? Si haces esto, pasa lo otro. Entonces, si te montas, te caes. Si tocas eso o si tocas el fuego, te quemas. Es de una forma muy puntual, así que vamos a hablar de esto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en este caso de hechos generales, podría ser, o simplemente hechos. También podríamos hablar de verdades y leyes, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de hechos generales, ¿no? De verdades y leyes podría ser el tema del fuego. Si tocas el fuego, te quemas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar así, de manera muy puntual en el cero condicional. Y como lo dije previamente, es como cuando le hablamos a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? En este caso, no vamos a hablar de estructuras. Disculpa. No vamos a hablar de estructuras, sino vamos a hablar de fórmulas, ¿ok? Hello.
Good evening, welcome. Entonces, aquí no vamos a hablar de estructuras, vamos a hablar más que todo de lo que son fórmulas. Thank you, Carmen. Entonces, en este caso vamos a utilizar el siguiente tiempo gramatical. Vamos a hablar de presente simple a presente simple. ¿Listo? De presente simple a presente simple. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de lo que es el condicional. ¿Cuál es el condicional? Tenemos en inglés diferentes formas de decir sí. ¿Qué formas conocen ustedes para decir sí en inglés, muchachos? Yes, muy bien. ¿Qué otra? If, yes. Y muy bien, por ahí nos escribieron el weather. If, yes y weather, ¿ok? En inglés tenemos tres formas de decir sí. El yeah hace parte del yes, ¿no? En este caso, ¿en qué momento utilizamos el yes? Este es para afirmar. Como para decir, por ejemplo, ¿do you like pizza? Yes, I do. Okay. ¿Did you watch the movie? ¿Viste la película? Yes, I did. Ese yes es para afirmar. El if es el que vamos a utilizar en la condición. O sea que ese es el que vamos a utilizar acá. If. Y el whether, ese es otro sí que vamos a utilizar cuando tenemos el if, que es sí también, pero es el sí de condición, ¿no? Míralo, este es el que vamos a utilizar hoy, el if. ¿Listo? Pero aquí te voy a explicar rápidamente en qué contexto vamos a utilizar el whether. For example, I don't know whether should I stay or leave. ¿Listo? El if ya lo vamos a utilizar en este tema. ¿Listo? Entonces, el whether sirve cuando tenemos dos situaciones. No sabía si reír o llorar. I didn't know whether to cry or laugh. Whether to cry or laugh. No sabía si reír o llorar. Entonces, en este contexto vamos a utilizar el whether como sí en inglés, ¿vale? Vamos a continuar. Entonces, en este contexto de los condicionales vamos siempre a utilizar lo que es if. ¿Listo? Sí de condición. If es sí de condición. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, ¿vale? Dicho esto, de la siguiente forma es que vamos a utilizar. Vamos a decir if present simple, ¿ok? El condicional cero. Good evening, Saida, how are you doing? No, you're not late, just in time, ¿ok? Llegaste justo a tiempo. Sigamos, muchachos. Entonces, en ese contexto vamos a utilizar el condicional de la siguiente forma. Por ejemplo, uno de los más sencillos es cuando trabajamos con los colores. De hecho, en clases utilizamos este. Si tú mezclas rojo y azul, obtienes morado. Eso hace parte de una verdad o de una ley. O incluso también del hecho. Si tú mezclas rojo y azul, obtienes morado. Entonces, así funciona. If, la condición, ¿no? If you mix, si tú mezclas red and blue, y ahí viene. Pasamos al you get purple. Si tú mezclas rojo y azul, obtienes morado, ¿ok?
Entonces, vamos a seguir, ¿vale? De forma afirmativa lo vamos a utilizar de esta manera. Y si ustedes se fijan, present simple to present simple, we have you miss and you get. Aquí es donde vamos a tener en cuenta lo que son, hello Gómez, good evening. Aquí es donde vamos a tener en cuenta lo que son los tiempos gramaticales que vamos a utilizar, ¿ok? Presente simple a presente simple en inglés. Ahora, podemos utilizarlo también en pregunta y en negación, pero pues vamos a continuar en este caso pues con los ejemplos de las preguntas, ¿vale? Perdón, con los ejemplos de forma afirmativa. Hello, Emanuel. Entonces, eso, cómo vamos a decir en inglés? How would you say in English? Si tocas el fuego, te quemas. Si tocas el fuego, te quemas. Si tocas el fuego, te quemas. Aquí es donde venía el ejemplo de cómo le hablamos a los niños. Si tocas el fuego, te quemas. Entonces, vuelve y juega. If you... De pronto lo escribí muy pequeño. Vamos acá. No voy a ahorrar espacio, ¿ok? You get purple. Stop. If you meet red and blue, you get purple. ¿Ok? Ahora, si tocas el fuego, te quemas. Si tocas el fuego, te quemas. Entonces, para los niños, if you touch, si tocas el fuego, te quemas. If you touch fire, en este caso, ya podríamos utilizar the o that o this, dependiendo de la situación, ¿no? Pero aquí estamos hablando del ejemplo de una guerra, de un fuego en general, de cualquier fuego, pues ahí lo podíamos omitir, ¿no? Y pues podría decir, ¿te quemas o quema? ¿Cuál de las dos? Puede ser, you get burned, te quemas, o sencillamente it burns, quema. Como para aplicar en la S en este caso, ¿no? It burns. Muy bien. Vamos con una ley o una verdad universal o general, por así decirlo. Digamos, si el sol brilla, sí, si el sol brilla, las plantas crecen. Ahí quitamos la S, Zaina, ¿no? You get burned. Entonces, si el sol brilla, if, acá sí utilizamos the, porque estamos hablando específicamente del sol, ¿no? If the sun shines, mire, aplico la S, ¿no? Porque estoy hablando de it. Plants grow. Las plantas crecen. ¿Listo? If the sun shines, plants grow. ¿Ok? Si el sol brilla, pues las plantas crecen. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con otra. Si bebes café tarde, no duermes. Si bebes café tarde, no duermes. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Vamos, muchachos. Si bebes café tarde, no duermes.
If you drink coffee late, you don't sleep. Muy bien. ¿No duermes bien? Bueno, también. So, if you drink coffee late, if you drink coffee late, you don't sleep. Okay? If you drink coffee late, si tú bebes café tarde, you don't sleep. Muy bien. No duermes. If you don't drink coffee, if you drink coffee late, you don't sleep. ¿En qué situaciones podríamos utilizar estos condicionales? Por ejemplo, si estoy dando un tour, por ejemplo, por el colegio y yo le muestro a alguien, mira, si la alarma suena, todo el mundo se va. Si la alarma suena, todo el mundo se va. O si la alarma suena, todo el mundo sale del edificio o todo el mundo pues deja el edificio. ¿Cómo diríamos eso? Si la alarma suena, todo el mundo sale del edificio. Si la alarma suena, todo el mundo sale del edificio. Si la alarma suena, todo el mundo sale del edificio. Entonces, if so, if the alarm if the alarm rings, everybody, ok, gets out podría servir, aunque yo diría más leave, Alex. If the alarm rings, everybody o everyone, mejor, leave the building. Muy bien, Torres, así lo diría yo. Everyone leave the building, ok. Everyone leave the building. Muy bien. Si la alarma suena, todo el mundo deja o sale del edificio. Ok, vamos con un ejemplo más y pasamos a la negativa. ¿Listo? A ver, uno muy sencillo. ¿Cómo diríamos en inglés, por ejemplo, en el caso por ejemplo, ahorita estaba en entreno con mi hijo, si los niños juegan mucho, se cansan. Y ojo, acá es importantísimo, ¿cómo decimos cansarse? No estar cansado, sino cansarse, o sea, ponerse en ese tono, pues. Entonces, si los niños juegan mucho, ellos se cansan. Get tired, muy bien, Gia. Play a bunch, ok. Ok, Rubén, en ese ejemplo está muy bien, pero sounds ya hace como en general a sonar. Pero en este caso, como estamos hablando de la alarma, ella se utiliza pues el rings, ¿no? Ok, si los niños juegan, se cansan también, pero ahí omitiste eh, el they get, ¿no, Danilo? Ahí no podemos omitirlo. Dice Vilma, un saludo. Me da desesperación al ver que nunca puedo aprender. Bueno, para empezar, trata de no condicionarte de que nunca puedes aprender. Y arranca desde lo más suave. Esto es como cuando estás haciendo deporte y quieres empezar a trotar. Si apuntas de 1 a 10 kilómetros es complicado. Primero empieza con 1 kilómetro, empieza con dos y así, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Si los niños juegan mucho, entonces, if the children play too much, pero bueno, ¿estamos hablando de un grupo de niños específico o no?
Ojo aquí con el ejemplo. Yo puedo decir if children. ¿Listo? Si yo hablo de forma general. Si hablo de forma general, lo omito. Pero ¿en qué momento podría decir the children como lo envió Gia, como lo envió Karen en el ejemplo que yo dije? Si yo estoy en el entrenamiento de mi hijo y yo digo, si los niños juegan mucho, se cansan. Si los niños, esos niños que están allá jugando. Entonces, en ese escenario sí podría utilizarlo, ¿ok? So, if children play, juegan, too much, diría yo. They get tired. ¿Listo? Si los niños juegan mucho, se cansan, ¿vale? Entonces, forma afirmativa del zero conditional, ¿listo? ¿Por qué no a lot? A lot es una, ¿cómo diría yo? Una forma evasiva de omitir el uso del much y el many. El much y el many son más puntuales para cuando son cosas contables o no contables. Entonces, si no sabes utilizar correctamente el much o el many, pues utiliza simplemente el a lot también. Entonces, sigamos muchachos. Voy a borrar la pantalla si van a tomar captura o algo, aprovechen. Y seguimos, ¿vale? Ok, entonces, vámonos. ¿Cómo negamos? ¿Listo? Aquí, si se dieron cuenta, estuvimos practicando el uso de las reglas del presente simple, cuando agregamos la S y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo negamos, muchachos? Simplemente recuerden que en el presente simple que utilizamos para negar, don't o doesn't. ¿Listo? Don't y doesn't, ¿vale? Muy bien. Entonces, sigamos. Sí, voy a acomodar el ventilador que no me está dando. Si los estudiantes no estudian, pierden. ¿Cómo diríamos eso? Pierden, pues me refiero a perder, pues, una materia, un examen, bueno, ustedes saben a lo que hago referencia, ¿no? Entonces, si los estudiantes no estudian, pues pierden. Fanny, esa te quedó muy bien, pero ese es first condition. Ese es first condition. Muy bien, muchachos. Ayer en las clases llegamos a 60,000 likes, ¿no? Y eso que la clase no era para TikTok. Hoy vamos a llegar a lo mismo, ¿vale? Entonces, if students don't study, they fail. Muy bien, Torres. Me agradó ese ejemplo porque si te das cuenta no estamos hablando de un grupo específico. So, if students don't study. Muy bien. Guía, de nuevo el da, ¿no? Recuerda que lo que yo siempre digo, ¿no, Gia? No es que la oración esté mal, sino también depende de qué estás hablando, ¿vale? If students don't study, they fail, simplemente. Alex, en ese caso yo simplemente utilizaría they fail, el can, de pronto no, porque ya estamos hablando de un modal, entonces ese lo vamos a ocupar o lo vamos a utilizar en otro lado. Gia, la oración está bien, ¿no? Pero ¿en qué momento utilizaría yo if the students? Yo lo utilizaría, digamos, en mi caso yo tengo estudiantes a cargo, entonces si los estudiantes no estudian, bien. ¿Listo? Entonces en ese contexto. Muy bien. Si los estudiantes no estudian, pierden. Sigamos. Fail es como en el contexto de exámenes es fallar o reprobar, como lo dice Alex. ¿Listo?
como fallar. También, exacto, fallar porque en el contexto de, digamos, un tiro o algo por el estilo, pues tú fallas también. O un penalti o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver más, ¿listo? Entonces, pero vamos a un ejemplo del rap, ¿listo? Vamos a hablar de lo siguiente. Estamos hablando de la estudiante Gia. Estamos en reunión, estamos hablando de sus notas, en fin. Entonces, si yo digo, si la estudiante no estudia, pues bien. Si la estudiante, ¿por qué voy a decir la estudiante? Porque estamos hablando de quién, mira, de Gia. Y aquí utilizaríamos dal, ese es su nombre, el da. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estudiante, pues, en específico. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Si la estudiante, muy bien, Emanuel, excelente ese doesn't ahí. Ah, pero ¿sabes qué? Dijiste, if the student doesn't study, me pusiste they. Muy bien, Torres, en este caso sí tuviste en cuenta el pronombre. Entonces, if the student, una solita, Gia en este caso, doesn't study, she fails. Muy bien. Muy bien. Miren acá, estamos de presente simple a presente simple, utilizamos doesn't y utilizamos la S en el verbo, ¿no? Fallé con el verbo, you fail. Sí, Juan, muy bien, de eso se trata este ejercicio, de hacer esa práctica. Fails con S porque es ella, en cambio aquí no porque es ellos. Si te fijas, muy bien. Muy bien. ¿Cómo diríamos de forma general? Si las personas no comen bien, se enferman. Si las personas no comen bien, se enferman. Muy bien, Karen. Ok, Juan, te pregunto, ¿ese people se te fue la S por accidente o siempre le ponen la S? Pilas. Pero entonces, aquí vuelvo y pregunto, el uso del da. Estamos hablando de personas en general, ¿cierto? If the people, vuelve y juega Rosalinda. Bueno, no me están saliendo todos los mensajes, no sé si de pronto alguno. En verdad que peoples, porque era plural. No, Juan. Aquí, para eso estamos acá, ¿no, Juan? Uno solo se dice person. Y para dos o más, people. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, otra vez, forma general. If people, muchachos, pilas. If people don't eat well. People, it's already plural, right? Don't eat well. Si las personas no comen bien, they get sick. Y muy bien, Jens, vuelve y juega. Para todos los que escribieron el da, lo omitimos en este caso porque estamos hablando de personas en general, ¿no? Vamos a usar el verbo to be, ¿qué les parece? ¿Cómo dirían? Más ratico, dice Andrés, ¿puedes explicarme el should, el must, el have to? Bueno, de hecho en uno de los condicionales utilizamos esos modales. Si te esperas, con mucho gusto.
En person valda, sí, yo lo utilizaría porque ya no estamos hablando, bueno, ahí cómo interpretaríamos person sin el da, porque estamos hablando de la persona. Entonces ahí sí debería ir en ese caso, porque acá forma general, pero person pues uno solito, ¿no? Sigamos. ¿Cómo diríamos si los teléfonos no están cargados y apagan? Profe, pero es que eso es obvio, ¿en qué momento lo utilizaríamos? Bueno, si tú estás en una empresa y yo te digo, mira, si el teléfono no está cargado, se apaga. Entonces, si los teléfonos no están cargados, se apagan. ¿Cómo diríamos eso? No están. Aquí utilizamos el verbo to be, ¿no? Para los que han estado en mis clases de curso, ¿cómo explico yo el presente simple? Yo primero arranco con el verbo to be y luego arranco con el presente simple. Pero no es que el verbo to be sea parte del presente simple, no. Son el mismo. Lo que pasa es que como funcionan de forma diferente, pues simplemente los separamos, ¿no? Juan, no puedes utilizar going porque estamos presente simple, presente simple, de forma sencilla, ¿no? Muy bien, Mimi. Dice Alex, if cell phone are in charge, they run out of battery. Alex, yo no sé si utilizaría yo el run out of ahí con batería. Yo siempre he utilizado el run out of cuando se me acaba algo, pero tangible, ¿no? I'm run out of milk, I'm run out of paper, I run out of bread, pero no sé, porque te soy sincero, no sé si lo podría utilizar en el contexto de battery, porque te quedas sin carga, más no sin la batería como tal. Me pusiste me vas a poner a buscar eso. Muy bien, entonces, y Juan, ojo ahí, presente simple, por eso el cero condicional es el más sencillo, ¿no? Entonces, si los teléfonos y los celulares, las clases son siempre avanzadas o a veces hay más bajo nivel. Si hubieras llegado a la clase de ayer, te hubieras dado cuenta que tengo clases desde primer nivel. De hecho, voy a anotarlo acá. La próxima semana, ¿qué día? ¿Qué día? El 25 de agosto. Iniciamos curso desde cero. ¿Cuándo lo iniciamos? El 25 de agosto. Curso desde cero. Aquí yo he transmitido clases desde lo más básico, desde los pronombres, desde el verbo to be. Si te interesan, y aprovecho muchachos, los que estén interesados en unirse a clases grupales o personalizadas, aquí está mi número de WhatsApp. ¿Ok? Continuamos. Entonces, si los teléfonos, puede ser phones, cell phones, bueno, en fin. If phones aren't, no están, church, church, si los teléfonos no están cargados, se apagan. They turn, turn off. ¿Listo? Si apagan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí, bueno, utilizamos don't, doesn't, aren't. Vámonos con otro ejemplo. Con doesn't podría ser. ¿Listo? Entonces, ¿cómo iríamos en inglés para continuar? Si no llueve, si no llueve, las plantas se secan. Bueno, de momento vamos así de forma suave porque estamos en el zero conditional. As soon as we get to the first, second, third conditional, we're going to change a little bit, ¿ok? Cuando lleguemos ya a los otros condicionales vamos a cambiar un poco, ¿vale? Entonces, ok, if it doesn't rain, muy bien, it doesn't. If it doesn't rain, si no llueve, if it doesn't rain,
Plants dry out. ¿Listo? Si tú me pones solito el plants dry, es como decir que las plantas secan, ¿no? Alex, si tú me pones solo el plants dry, es como que las plantas secan, que ellas realizan la acción. Pero si ponemos dry out, hace referencia a que se seca. Ah, muy bien, ahí ya no lo compartió. Dry out. For example, my washing machine dries, seca. My washing machine dries very good, very well. Mi lavadora seca muy bien, pero ahí solo utilizo el dries. Pero si yo digo my washing machine dry out, se seca, como que no. Dry out, Juan lo acaba de decir, ¿no? El dry solito es secar, la acción, el verbo. Por eso acaba de decir, my washing machine dries very well. Mi lavadora seca muy bien. Pero dry out hace referencia a secarse. Por eso decimos que yo no puedo decir dry out para mi lavadora porque la lavadora no se me seca. La lavadora realiza la acción. Entonces, en este caso estamos hablando de las cosas, ¿vale? Muy bien, muchachos. Última parte. Vámonos con preguntas, ¿listo? Y aquí vamos a sonar como los niños, ¿no? Para los que tienen hijos, sobrinos, hermanos pequeños, en fin, vamos a sonar un poquito como niños porque, a ver, así es que preguntan ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú no comes en todo el día? ¿Qué pasa si no comes en todo el día? Muchachos, mientras me dan esa respuesta, voy por agüita que se me acabó rápidamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Así mismo la oración. ¿Qué pasa si no comes en todo el día? Muy bien. Entonces, llegué muchachos. What happened? Vilma, ¿cómo estás? Sí, las clases son totalmente gratis si tú estás ahí en TikTok, puedes participar, puedes estar en ellas más no participar. Pero si tú quieres estar en el grupo de WhatsApp, ser parte de mis estudiantes, recibir las actividades, calificaciones y demás, sí debes hacer un pago. Mira, de hecho aquí está, 10 clases por $30. Entonces sí. Cuando veas las clases, por ejemplo, hoy estoy dándole la clase a ustedes, pero cuando doy las clases a las grupales, tú vas a escuchar a los otros estudiantes, ellos tienen la cámara encendida y así, ¿vale? Bueno, muy bien. Juan, te quedó muy bien, pero aquí hay dos cositas, ¿vale? Entonces, what, decimos, what happens? What happens if you don't, muy bien. Nosotros en español utilizamos el en todo el día, pero ellos lo omiten. All day. What happens if you don't eat all day? Todo el día, ¿no? ¿Sabemos la diferencia entre all day y every day, muchachos?
¿Sabemos la diferencia entre all day y every day? Todo el día y todos los días. Karen Colmenar dice, all day es como todo el día de hoy y every day todos los días. Muy bien. De forma muy breve, every day es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, así. Y all day es all the Monday, all the Tuesday, all Wednesday, all, todo el día. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Let's continue, guys. Sigamos. Entonces, si los perros ladran, ¿te despiertas? Mira, esta pregunta, de hecho, yo la he hecho en varias ocasiones. Si los perros ladran, ¿te despiertas? En una cabaña, en la casa. ¿Cómo funcionaría? O mejor, no digamos si los perros, si el perro, puntualito. Luisa, yo manejo general dólar americano, ¿ok? En colombiano nosotros manejamos son pesos colombianos, entonces para no general, ¿listo? Ojo, Alex, es pregunta. Karen, es pregunta. Ok, well, okay, if those birds, you wake up, okay, you did it good, by the way, okay, de todas maneras lo hicieron muy bien, okay, but we're just doing question. If the dog birds, do you wake up? Ok, muy bien. Aquí puntualito, ¿no? Vamos a hacer con uno solo. Si el perro ladra, te despiertas. Si el perro ladra, te despiertas. So, if the dog birds, do you wake up? Muy bien. Muchachos, zero condition, ¿ok? Muy bien, Fanny. Esa te quedó muy bien, pero bueno, en este caso la pregunta, ¿vale? Do you wake up? Muy bien, Karen, ahí hiciste plural y no cambiar. Yeah, I know you did, my friend. Okay. Okay, guys, let's continue. Let's change the topic. Let's change the conditional. Let's do it with the first condition, okay? Vámonos con el first condition. Entonces, ¿qué digo yo, muchachos? ¿Cómo explico yo la diferencia entre el cero condicional y el condicional 1, ¿ok? O el primer condicional, ¿vale? El condicional cero, que es este, como yo lo dije al inicio de la clase, es como cuando tú le hablas a los niños, ¿ok? Como que, oye, si haces esto, pasa lo otro. Presente a presente. Si esto lo haces, sucede otra cosa. Pero el first conditional ya es cuando, supongamos, realizamos las acciones. Si yo le estoy enseñando a mi hijo, hijo, si tú corres mucho, te cansas. Si no tomas agua, te da sed. Así es que nosotros le explicamos las cosas a los niños. Pero ya en una situación real, si yo le digo a mi hijo, hijo, si tú corres mucho, te cansarás. Hijo, si no tomas agua, te dará sed. Hijo, si tocas eso, te quemarás. Miren la diferencia. Uno, que es este, el zero conditional, es como cuando estamos hablando de las reglas, los hechos y demás. Pero el first conditional ya es cuando, supongamos, lo realizamos, ¿ok? Suceder, yo Niker. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? What happens? ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, let's do it with the first one. Vámonos con el first conditional, ¿ok? Condicional 1 o first condition.
Bueno, if you don't wear a jacket, you get sick. Funny, that's okay, but that's still zero conditional, ¿no? Ese todavía es el condicional cero. ¿Listo? Entonces, acá, una situación probable en el futuro. ¿Listo? Cuando hablamos de una situación probable en el futuro, no es en un año ni en dos, sino, a ver, en 5 minutos podría ser, ¿no? Entonces, vamos a darlo, ¿ok? Entonces, aquí no hablemos de estructuras, hablemos de fórmulas, ¿listo? ¿Cuál es la fórmula en este caso? Siempre vamos a utilizar el if, ¿ok? Que es el condicional, ¿vale? Ahora, ¿qué utilizamos acá? Present simple, present simple. Y vamos a hablar de futuro, ¿ok? Futuro. Entonces, arranquemos de una. ¿Cómo funciona? Entonces, si comes bien, si comes bien, estarás saludable. Si comes bien, estarás saludable. Escuchen cómo conjugamos de una vez los verbos, ¿no? Estarás saludable. ¿Cómo decimos eso en inglés? Si comes bien, estarás saludable. Gracias, muchachos. Por ejemplo, ZCH Shark han compartido el live. Muchísimas gracias. Y a todos los que le han dado tata. Gracias a ustedes. Llegamos a más estudiantes. ¿Listo? Torres, excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Mimi. Joana, muy bien. Emanuel, excelente. Gia, muy bien. Fanny, perfecto. Muy bien. Entonces, si comes bien, presente simple, ya veníamos con eso, ¿no? If you eat well, si comes bien. Ahora, estarás saludable. You will be healthy. Si tienen dudas sobre esta oración, de pronto sobre will, sobre el will be o algo, pueden hacerla, ¿listo? Aprovechemos, muchachos, que esta clase es para ustedes, ¿listo? Porque en ciertas ocasiones cuando estoy transmitiendo son las clases grupales, ustedes se dan cuenta que a veces no respondo todas las preguntas, ¿ok? Entonces, ya saben, aprovechemos esta clase para que hagan sus preguntas. Que sean del tema, ¿vale? Entonces, sigamos. ¿En qué momento utilizaríamos una condición? Por ejemplo, hijo, perdonen que ponga el ejemplo del hijo, pero es que en esta situación funciona. Si no llueve, si no llueve, si no llueve, iremos al parque. Si no llueve, iremos al parque. Ojo a la conjugación de los verbos. Iremos al parque. Si no llueve, iremos al parque. Muchachos, ya que están acá, aprovecho, les voy a mostrar ayer, sí, subí a YouTube el video de la clase del lunes, que fue de los verbos modales. Ya tengo por ahí descargado la clase de ayer y esta clase de hoy de condicionales también la voy a subir a mi canal de YouTube. Ya tenemos 630 suscriptores en YouTube, gracias a todos. Entonces ya saben, miren, aparecemos igualito. Hugo Aprende Inglés. El link de YouTube está en mi biografía, así que los invito a que se suscriban a mi canal por si de pronto llegan tarde, si de pronto se tienen que ir temprano, pueden ver el contenido en próximas clases, ¿vale? Hugo Aprende Inglés, así igualitico aparecemos en YouTube. Entonces, eso sí, yo subo a YouTube el video tal cual acá, con los momenticos en el que hablamos, charlamos, que sí, ya vengo por el agua. Bueno, la ventaja es que ustedes pueden adelantar y así, ¿vale? Entonces, si no llueve, if it doesn't rain, we will go to the park. Okay, that's an easy one. Muy bien. If it
doesn't rain, muy bien. Si no llueve, present simple, we will go to the park. Iremos al parque. If it doesn't rain, we will go to the park. Ok, Ángel, ahí te falta una E, pero el resto muy bien. If it doesn't rain, muy bien. Excelente, perfecto. Sigamos, muchachos. Entonces, vámonos con una pregunta, así como para darle como introducción al tema y luego hacemos ejemplos de cada una. Listo, ya tenemos afirmativo, ya tenemos negativo. A ver, por ejemplo, ¿qué harías o no? ¿Qué harías no? Porque ahí no sería el will. ¿Qué harás? ¿Qué harás si pierdes el bus? ¿Qué harás si pierdes el bus, por ejemplo? ¿Qué harás si pierdes el bus? Recuerden que el verbo perder en este caso no es el mismo de perder, se me perdió la cartera, o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué harás si pierdes el bus? Entonces, ¿qué harás? Les ayudo con la primera. What? What? ¿Qué harás? ¿Qué harás si pierdes? What will you do? Muy bien. What do you lose the bus? No, Emanuel, ahí te faltó. ¿Qué harás? Primero. What will you do? ¿Qué harás? What will you do? Muy bien. ¿Qué harás? What will you do if what you do if lose the bus? Casi. Ahí, Larisa, ahí fue donde yo cometí el error. Yo dije, al principio dije, ¿qué harías? Pero no, es ¿qué harás? What will you do if you miss the bus? Muy bien. What will you do if you miss the bus? Muy bien. What will you do if you miss the bus? Perfecto. ¿Qué harás si pierdes el bus como tal? ¿Vale? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos con otro. Por ejemplo, si llegas tarde, te perderás el show. Si llegas tarde, te perderás el show. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Si llegas tarde. Bueno, Dexter dice, ¿es verdad que la gramática no importa y que lo que importa es slang? Bueno, Dexter, yo digo que es un 50-50. De hecho, la gramática para mí es lo más importante porque es más fácil cuando tú aprendes gramática, aprendes un inglés básico, adquirir slang porque ese slang va a depender de dónde vivas, si te cambias de estado o no, si estás en Estados Unidos o en Canadá, o si estás en Australia, si estás en Inglaterra, todo eso va a cambiar. Y ese slang de Estados Unidos no te puede servir de pronto en Inglaterra. Cambio, la gramática básica te va a servir en todos lados que hablan inglés. Entonces es más fácil como acostumbrarte a hablar de cada sitio para, pues, con una gramática básica. Y obviamente el slang no te va a servir en situaciones formales, laborales y demás, ¿no? Entonces también eso tienes que tenerlo en cuenta. If you arrive late, el slang es como, nosotros decimos en español como jerga, ¿no? Así, por ejemplo, acá en Colombia, bueno, y en Cúcuta especialmente, decimos cuando está lloviendo muy duro, está cayendo un palo de agua. O cuando está haciendo mucho sol, ese sol es de lluvia. Esos son dichos. Y un dicho, por ejemplo, así de Estados Unidos rápidamente, eh, It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Están lloviendo gatos y perros, por así traducirlo. Pero obviamente no están lloviendo gatos y perros, está lloviendo muy duro, ¿no? Entonces,
If you arrive late, if you arrive late, si llegas tarde, perderás el show. De hecho, yo sigo un muchacho, entiendo, bro, pues me puedes recomendar un método para pasar de A1 a C2. Uy, un método para pasar de A1 a C2 te recomiendo primero que llegues a A2, luego a B1, B2 y así. Considero que no hay un método cuántico ni un salto extraordinario para llegar allá. Considero que paso a paso siempre se va a llegar allá. Porque si lo que quieres es uno bueno, ¿no? Por ejemplo, les decía, yo por acá sigo en TikTok a un joven que vive en Estados Unidos, es nativo, y la mejor aplicación, bueno, si hablamos de aplicaciones, yo te recomendaría HelloTalk, que es la que yo utilizo. Bueno, aprovechemos acá. Esta es la que yo utilizo, ya que nombramos HelloTalk. Es como una red social y ahí tú, por ejemplo, creas tu perfil, dices de dónde eres y que hablas 100% español, ¿no? Y que obviamente tu interés es aprender inglés. Y ahí te va a aparecer en el feed gente que habla inglés 100% y quiere aprender español. Y es como un tome y deme, ¿no? Yo te enseño inglés, tú me enseñas español y así, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una conversación con Corny, estuvimos hablando de diferentes cosas y él quería aprender pues español, ¿no? Entonces, acá ¿qué haces tú? Practicas tu listening y tu speaking. Escucha. Thanks, man. I will try to practice. Um, can you send me audios of you reading the Spanish that I sent over? Entonces, ahí él me estaba pidiendo el favor que si le podía leer unas imágenes unas oraciones que él me había enviado en una foto. Entonces yo le hice el favor. Sí, es gratis la aplicación. Entonces, yes, he's definitely American. Ok. Entonces, de eso se trata. Tú tienes, ojo, ¿cómo se escribe la aplicación? Hello Talk. Muy bien, Marcela, gracias por estar acá. Un saludito. Hello Talk. Es excelente la aplicación. Ojo que ya a varios estudiantes les ha sucedido que digamos, crean su red social, todo el tema, y pues llegan personas de la India, de otros países así, pues no con la intención de aprender, por así decirlo, un poco selectivo con ese tema, ¿vale? Entonces, esta aplicación la recomiendo yo muchísimo. Ahora, siguiendo con el tema del slang, les iba a buscar por acá al muchacho que yo les comento. Él es nativo y él enseña eso, puro slang. Pero entonces, eso que él enseña en un inglés, digamos, formal, laboral, ajá, no te va a servir. Te lo estoy buscando. Mira, profe, se escucha mal. Ok, ya. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se escucha? Entonces, este es el muchacho. Este es el muchacho, se los recomiendo por si de pronto están interesados en eso. Entonces, inglés literal versus inglés slang. Oye, en inglés tenemos slang para algunas palabras. Por ejemplo, information, sauce, sauce, nice clothes. Entonces, a mí me gusta muchísimo, yo lo sigo, me gusta muchísimo lo que él sube, pero vuelvo y te digo, o sea, este slang en algo más formal, más laboral, si tú apuntas, de pronto no. ¿Listo? Entonces ahí está como el pro y contra, ¿vale? Ahí tenía varios, los recomiendo, ¿vale? Puro inglés callejero, sí, se podría llamar así. Que sí lo utilizan mucho, pero también depende de donde tú vayas a estar, ¿vale? Bueno, muy bien. Sigamos con el tema, ¿vale? Entonces, first conditional.
Situaciones probables en el futuro. Si llegas tarde, te perderás el show. ¿Listo? Kate, ahí ya hice la recomendación de la aplicación de Hello Talk, donde tú puedes conversar con nativos y demás, ¿vale? Una de las ventajas que tiene la aplicación de Hello Talk, que es como un Instagram, como un Twitter, un net, tú haces la publicación, digamos, today I went to the park with my family and we eat pastelitos. Ahí eat es un error, es we ate. Entonces, si tú cometes ese error gramatical, otra persona te puede corregir en los comentarios. O sea, de eso se trata, ¿vale? Entonces, sigamos con el tema. ¿Cómo diríamos en inglés? Si ganamos la lotería, viajaremos por el mundo. Si ganamos la lotería, viajaremos por el mundo. Ojo que aquí no estamos hablando de condicionales ni dos ni tres, sino estamos hablando de condicional uno. Si ganamos la lotería, viajaremos por el mundo. Ojo, Emanuel, que lo que acaba de decir, ahí dijiste si ganáramos la lotería, y es si ganamos. Muy bien, Alejandra. If we win the lottery. Ojo, Emanuel, guarda esa oración para el second condition. If we win, muy bien. Ok, around the world es la forma como más utilizada. Hay gente que dice around, we will travel the world también, o around the world. If we win the lottery, we'll travel around the world. Ok, viajaremos alrededor del mundo, ¿vale? Practiquemos con los pronombres objeto, ¿no? Hice mal, dice if we will win, si ganaremos, no, si ganamos, ¿listo? Si ellos nos invitan, iremos. Ojo ahí, si ellos nos invitan, iremos, o sea, nos invitan a nosotros. Ah, como una cuenta de TikTok, me decía Katy. Eh, ahorita te la enseño, ¿vale? Está por ahí porque me tocó buscarlo en las personas que yo sigo y demás. Si de pronto Torres dijo que lo conocía, si sabe el nombre, pues lo puede mencionar. If they invited us. Muy bien. Ese us es muy útil. Will go. Will go. O we will go. Ok. Bueno, antes de estar acá, puse un ratico la serie que estoy viendo. Estoy viendo Juego de Tronos. Y en una de las escenas, un personaje gordito, él estaba tirado en la nieve. Déjeme acá, yo quiero quedarme acá, que no sé qué. Si te quedas, morirás, le dijeron. Perfecta esa oración, la tenía acá presente para cuando pues subí a la clase. Yo dije, esa la voy a nombrar ahorita. Si te quedas, morirás. Si te quedas, morirás. Y en ese tipo de situaciones es que pues se puede utilizar el condicional. Si te quedas, morirás. If they invite us, we will go. Yes, story. De hecho, mañana tengo clase de the most o tallest, biggest, que es el adjetivo superlativo. Mañana tengo clase de eso acá, a las 8. Entonces, si quieres, te invito a que nos sigas, active notificaciones y mañana te puedas hacer. ¿Vale? Para todos los que llegaron tarde, los que se tienen que ir un poquito temprano, esta clase va para ti, para YouTube.
Entonces ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Entonces, sigamos. Si termino temprano, te llamaré. Si termino temprano, te llamaré. If I finish early, I'll call you. Si termino temprano, te llamaré. If I finish early, I'll call you. Listo. Last one, la última. Of course I don't. I bought it on Mercado Libre. Yeah. I was thinking about Amazon, but no, I didn't. Mercado Libre. Ok, last one. Si practicas diariamente, mejorarás. Mejorarás. Si practicas diariamente, mejorarás. Mercado Libre, Jens. First of all, where are you from? Or where do you live? If you live here in Colombia, I bought it in Mercado Libre. If you practice daily, you will improve. Muy bien, ese era el improve. El mejor, ese cate, ese better. Okay, you know what that is because you don't live here in Colombia. Yeah, I bought it in Mercado Libre. If you practice daily, but were you, Janice? If you practice daily, you will improve. Si practicas diariamente, mejorarás. ¿Listo? Muy bien. Ese better, okay, you in Dominican Republic. I don't know if Mercado Libre. I know there's a Mercado Libre in Chile, but I don't know if there's. But sometimes Mercado Libre have different items with international shipping. Maybe there's a whiteboard with international one. Bueno, acá estoy mirando varios tableros en Mercado Libre, pero ninguno dice envío internacional. Tendrías que mirar desde allá. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Second conditional. Vámonos con el segundo condicional para que nos rinda, ¿vale? Second condition. Bueno, aquí subimos un poquito de nivel. Aquí vamos a cambiar un poquito el tema de los verbos y demás, ¿vale? Entonces, second condition. Ah, bueno, ¿por qué better no? Porque en ese caso el better se utiliza más como temas de salud, ¿no? Como get better, que mejórate. Cambio, improve o better es cuando de pronto algo está mal y bien. En cambio, el improve es cuando algo está bien y tú lo mejoras. Está mucho mejor, por así decirlo. ¿Listo? Muy bien. Second conditional.
Muy bien. Second condition. Condicional número 2, ¿ok? Second condition. ¿En qué momento lo utilizamos? Situaciones hipotéticas, ¿no? Recuerden que el condicional 1 eran situaciones probables en el futuro, acá son hipotéticas, cosas que puede que sucedan, pero pues es poco probable, ¿ok? Entonces, repito, una situación en el condicional 1 es algo que si tú haces tendrás un resultado en el futuro. ¿Listo? Si comes bien, adelgazarás. Si corres mucho, te cansarás. En fin, pero en este caso vamos a hablar de situaciones hipotéticas. Si yo ganara la lotería, si yo fuera presidente, si yo tuviera tal carro. Entonces, aquí vamos a hablar como de ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, hipotéticas o irreales, ¿no? Y en este caso, el resultado va a ser en el futuro. ¿Listo? En el futuro. Entonces, ¿cómo funciona? Lo mismo. ¿Cuál es su fórmula o su estructura, por así decirlo? Entonces, aquí ya no tenemos presente simple. Aquí vamos a decir if, pasado simple, ¿no? Past simple. Y aquí vamos a tener futuro, pero no va a ser el futuro will. Ojo, no va a ser el futuro will. Aquí va a ser el futuro modal, ¿no? Aquí vamos a utilizar de pronto el would, de pronto el could. ¿Listo? Would. Entonces, let's do it, guys. Vamos a hacerlo uno, ¿vale? Entonces, si yo tuviera un carro, conduciría o manejaría a la playa. Entonces, aquí, una situación hipotética o irreal. Algo hipotético es, si yo no tengo carro, entonces si yo lo tuviera. Pero no quiere decir que tú no vayas a tener un carro en el futuro. Entonces, aquí es donde funciona o en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, pasado simple. El verbo tener, to have. Pero como estamos en pasado, utilizamos had. Entonces, si yo tuviera, muy bien Isabel, if I had a car, I would drive to the beach. Excelente. Perfecto. If I had a car. If I had a car. If I had a car, I would drive to the beach. Conduciría o manejaría hasta la playa o a la playa. ¿Listo? Para los que hacen copia en el examen, si yo supiera la respuesta, te la diría. Si yo supiera la respuesta, te la diría. ¿Cómo sería eso? Si yo supiera la respuesta, te la diría. No sé si todavía esté por ahí, creo que fue Kate, ¿no? La cuenta se llama Chapo Too Famous. Chapo Too Famous. ¿Listo? Y si acaso lo quieres seguir. If I knew the answer, I would tell you.
Esta oración se parece para todos los colombianos que estén acá, como ese video muy famoso que hay del cantante Diomedes Díaz. Si yo supiera, te lo diría. Para los que saben a qué referencia estoy haciendo énfasis en este caso, ¿no? Para los colombianos, sobre todo. Si yo supiera, te lo diría. If I knew it, I would tell you. Okay? Vamos, another one. If we lived in Paris, we would visit. ¿Qué visitaríamos si viviéramos en París? Eiffel Tower. Often. Often o often, en este caso. ¿Listo? Si viviéramos, if we lived in Paris, si viviéramos en París, visitaríamos la Torre Eiffel a menudo. The Orsay Museum? Okay. Is that the one where the Mona Lisa is? I didn't remember that name. Muy bien. Forma negativa, muchachos. Acá es bastante sencillo, ¿no? That's the verb. Sorry. You're correct. I didn't remember that name. Let's continue. Now the negative way. So, how would you say in English, si yo no amara mi trabajo, no estaría aquí? Si yo no amara mi trabajo, no estaría aquí. Si yo no amara mi trabajo, no estaría aquí. Si yo no amara mi trabajo, no estaría aquí. Kate, ahí te faltó algo importante. Así no se niega en pasado. If I didn't love my... No, Emanuel, ahí no es work, es job. Muy bien. If I didn't love my job, I wouldn't be here. Recuerden, ¿cómo negamos en pasado? If I didn't love my job. Si yo no amara mi trabajo, I wouldn't be stay here. Ok, utilizaríamos el be en el contexto de que yo estoy en este momento. Si yo no amara mi trabajo, yo no estaría aquí. Pero ¿en qué contexto utilizaría stay? I wouldn't stay here es como no permanecería aquí o no estaría aquí, pero pues en un tiempo prolongado, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, ¿ok? Ya es como de estar y quedarse, ¿ok? Bueno, para todos los que están aquí atentos a la clase, algo muy particular que tienen los condicionales y algo que yo siempre le digo a los estudiantes, debemos tener cierta aceptación. Gia, thank you for being here. See you next time. El verbo to be, en este caso, para decir si yo fuera usted, aquí normalmente decimos, por ejemplo, el were. ¿Listo? El were. Nosotros siempre decimos I was, she was, he was.
Pero en los condicionales, ese was cambia a were. Aquí es donde yo por eso las clases de cursos las tengo organizadas así como por escalones, por así decirlo, porque yo a un estudiante que le estoy enseñando el verbo to be inicial, yo no puedo enseñarle el condicional porque lo voy a confundir, ¿ok? Pero en este caso, si yo, por ejemplo, no, si ella no estuviera ocupada, si ella no estuviera ocupada, no cancelaría la reunión. Entonces, si ella no estuviera, if she weren't busy. Si ella no estuviera ocupada, no, Emanuel, estamos hablando de estar. Gracias, Mariluz, por los likes. Gracias a todos por los likes. Estamos hablando de estar, ¿no? Si ella estuviera ocupada, pero estamos negando, ¿no? Si ella no estuviera ocupada, no cancelaría la reunión. If she weren't busy, she wouldn't. No cancelaría. She wouldn't cancel. She wouldn't cancel the meeting. If she were busy, she would cancel meeting, ¿no? Reunión, meeting. ¿Listo? Otro. Si yo no estuviera asustado, no dudaría. If she weren't busy, she wouldn't cancel the meeting. Ok. Ahora, otro ejemplo. Si yo no estuviera asustado, no dudaría. El verbo dudar, hesitate. Si yo no estuviera asustado, no dudaría. Si yo no estuviera asustado, no dudaría. If I weren't afraid, I wouldn't hesitate. Muy bien. Muchachos, hoy sí vi un video muy interesante, cortico. Estoy empezando a hacer videos de 1 minuto, algo así más breve. Cómo utilizar a y an en inglés, ¿no? Ahí lo subí hoy, está muy breve, los invito a que vayan a verlo y que me apoyen con un like, ¿ok? Ahí tenemos varios videos con contenido interesante para que lo puedan ver. Y ya saben, los invito a mi canal de YouTube, se pueden suscribir, el link está en la biografía, ¿vale? Ahí voy a subir todas estas clases. Entonces, if I weren't afraid, I wouldn't hesitate. Stop, I wouldn't hesitate. Hesitate, hesitate, hesitate. Esa H en el inglés es pocas las situaciones en las que suena como la H del español, que es A, U, como mi nombre, O. Eso, por ejemplo, en el tema de hour, pero en el resto, en la mayoría, suena como un G, exacto. Hospital, hospital, hello, hesitate. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el condicional número 2 o el second conditional se utiliza para situaciones irreales o hipotéticas. ¿Listo? Entonces, una situación irreal o hipotética es, si yo fuera presidente, haría tal cosa. Esa es una situación irreal. Entonces, que yo me imagino en este momento que yo la haría en el futuro, ¿verdad? O en este caso, si yo tuviera un carro en este momento, si yo tuviera un carro, viajaría, iría a tal parte. ¿Listo? Situaciones irreales o hipotéticas. Vamos a ver el third conditional, en qué momento lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, muchachos, voy a borrar, ya vamos terminando. Entonces, los invito a que tomen una captura y que voy a borrar, ¿vale? So, let's continue. Entonces, el third conditional. Estas situaciones del second conditional, a pesar de ser hipotéticas o irreales, no quiere decir que no puedan pasar, ¿no? Que son poco probables, pero pues a ver.
Si yo ganara la lotería, me compraría una mansión. Y si tú juegas la lotería todos los meses, pues bueno, quién quita, ¿verdad? Que es poco probable, pero bueno, uno lo sabe. Entonces, o si yo tuviera un carro, en este momento no lo tienes, pero en el futuro sí. Entonces, ojo con ese detalle, ¿no? Que es poco probable o irreal, pero pues podría suceder. A diferencia del third conditional. El third conditional sí jamás va a suceder. Jamás, jamás va a suceder. Y aquí les voy a explicar por qué. Para los que tienen pareja, un puntico, un saludito a los que tienen pareja. Están discutiendo en este momento, terminó la discusión y perdieron. Perdimos la discusión, muchachos. Entonces, bueno, perdimos y nos vamos todo el día pensando en la situación. Si yo le hubiera dicho tal cosa, yo habría ganado. Si yo hubiera hecho tal cosa, yo habría hecho tal cosa. En fin, situaciones hipotéticas del pasado que hubieran sucedido también en el pasado. Entonces, ojo, aquí les pongo estos ejemplos para que sepamos cómo funciona pues el third condition, ¿ok? Entonces, situaciones, lo hubiera borrado. Situaciones irreales o hipotéticas del pasado, ¿no, muchachos? Del pasado. Entonces, aquí es donde no sucedieron, pero imaginamos que hubiera sucedido, ¿ok? Entonces, un ejemplo. If I had studied, si yo hubiera estudiado, yo habría pasado el examen. I would have passed the test. Miren acá, una situación hipotética y real del pasado. ¿Qué hubiera sucedido? Ya saben, muchachos, los invito a que me sigan, a que me escriban a mi WhatsApp por si están interesados en clases. Profe, ¿esta clase en cuál escala del inglés estarían? ¿B1, B2 o C1? Yo diría que B1 punteando ya para B2 casi. B1 arriba, ¿sí? No sabría decirte puntualmente si está aquí o acá, pero sí está más arribita porque en este caso estamos utilizando, mira esto, pasado perfecto y estoy utilizando el perfecto modal. Entonces, eso en algunos casos le llaman pluscuamperfectos o demás, o combinados. Dice Mark que es B2, bueno, B1 ya casi B2, ¿vale? De igual forma yo lo aprendí cuando estudié B1, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura, muchachos? Vamos a verla. Entonces tenemos past perfect. If tenemos past perfect. Recordemos que el pasado perfecto utiliza el had como auxiliar y tenemos el verbo en pasado participio siempre, ¿no? Pasado participio. Y pasaríamos ahí a un futuro condicional, ¿no? Para no complicarnos, vamos a decir would have. ¿Listo? Que es como el hubiera o habría, más bien, ¿no? Y obviamente, pues el verbo en pasado participio, ¿ok? El verbo en pasado participio. Aquí no me cupo. I would have passed. ¿Listo? Entonces, acá subimos un poquito el nivel, acá tenemos que tener en cuenta los participios, ¿ok? Entonces, la tercera columna de los verbos también le llamamos, ¿listo? Entonces, un ejemplo,
Si ellos nos hubieran invitado, nosotros habríamos ido a la fiesta. Es lunes, muchachos, la fiesta fue el sábado. Si ellos nos hubieran invitado, nosotros habríamos ido. Ya no fuimos, ya no podemos hacer nada, no nos invitaron. ¿Listo? Entonces, si ellos nos hubieran invitado, nosotros habríamos ido a la fiesta. ¿Cómo quedaría esa oración? Entonces, if they had invited us, si ellos nos hubieran invitado, entonces, pasado perfecto. If they had invited us. Si ellos nos hubieran invitado, ¿no? Recuerden, para los que pronto no conocen el pasado perfecto, este es el auxiliar del pasado perfecto y este es el verbo en pasado participio o tercera columna, ¿no? O verbo 3, como se lo diga, lo llama. ¿Listo? Nosotros hubiéramos ido a la fiesta. We would have gone to the party. Habríamos ido a la fiesta. Vamos con dos ejemplos más, muchachos, y pues vamos terminando, ¿vale? Muy bien, Zaida dice, if they had invited us, we would. ¿Siempre va el have? Sí, claro que sí, en este caso, para que sea habría. ¿Listo? Otro ejemplo, si él hubiera entrenado más duro, más fuerte, habría ganado la competencia, la carrera. Si él hubiera entrenado más fuerte, if he had trained más fuerte, harder, habría ganado la competencia. He would have, la competencia no dije la carrera, ¿no? The race. Habría ganado la competencia, la carrera. ¿Listo? Vamos, otro ejemplo. Muy bien, Isabel. Sí, señora. Entonces, última, muchachos, last one. Si me hubieras dicho la verdad, would have, ¿qué tiempo es? Bueno, Luz, los conozco como los pluscuamperfectos, como el perfecto modal, ¿sí? Simplemente es una combinación de los verbos modales y el tiempo perfecto. De hecho, hay una canción muy conocida de Bruno Mars que se llama When I Was Your Man, cuando yo era tu hombre, por así decirlo. Y I should have bought you flowers, dice él. I should have bought you flowers. Debí haberte comprado flores. Ese tipo de tiempos se utilizan en estas situaciones del pasado que ya no se pueden, pues, cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos en inglés? Si me hubieras dicho la verdad, te hubiera perdonado. Entonces, if you had told me the truth. Si me hubieras dicho la verdad, I would have
forgiven you. Muy bien, entonces. I would have forgiven you. Te habría perdonado. Vicente, muy bien la oración, pero la tercera columna de forgive es forgiven. Forgiven, no forgave, esa es la segunda columna. Muy bien, muchachos. Vimos los 4 condicionales, nos rindió bastante la clase, espero que les haya gustado muchísimo. Voy a descargar el video y lo voy a subir a YouTube. Yo creo que ahorita mismo, porque no he subido el anterior, voy a subir los 2 de una. Voy a estar tratando de subir todos los videos a YouTube de estas clases. Ahí está el nombre de la clase en vivo, el tema tal, para que ustedes lo revisen cuando tengan un tiempito. Ya saben, los invito a que me sigan, a que compartan estos live. Gracias, Torres, por tus donaciones. Gracias a todos. ¿Quedará este tema en TikTok? No, Yelena, como acabo de decir, puedes ir a mi biografía, ahí está el link de YouTube, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, ¿vale? Estas clases van a quedar grabadas allá. Thank you, Manuel, thank you for being here, thank you, Kenia, thank you, everyone, thank you, Saida, Fanny, Esperanza, Carmen, Karen Colmenares, Kate, Ana, thank you, everyone, for being here. Thank you, Marroquín, Angeli, thank you, Torres, thank you, everyone. ¿Cómo así lo del 25 de agosto? El 25 de agosto voy a iniciar un curso desde cero. Esos son los cursos que yo ofrezco privados en donde te puedes unir tú o todas las personas que estén interesadas. También tengo clases personalizadas disponibles. Entonces, gracias a todos por estar en estas clases. Nos vemos en la próxima. See you next time.